Buenos días para de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a un día más de trabajo de esta plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. En este caso, nuestra actividad titula Planificamos y elaboramos un díptico para exponer nuestras reflexiones. Si nos damos cuenta dentro de lo que viene a ser, queridos colegas, la programación de Aprender en Casa referente a esta primera experiencia, solo titula Elaboramos un díptico para exponer nuestras reflexiones. Pero en mi caso le he puesto planificamos porque también veo dentro del desarrollo de la actividad que se tiene que planificar. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra meta del día de hoy? Elaborar un díptico con recomendaciones y sugerencias para tu familia y personas de tu entorno, ¿ya? Que favorezcan la toma de decisiones en beneficio de todos y orienten el rol ciudadano que deben asumir cuando eligen a las autoridades. Esa es nuestra meta del día de hoy. Elaborar un díptico con recomendaciones y sugerencias. Muy bien. Que favorezcan la toma de decisiones en beneficio de todos y orienten el rol ciudadano que deben asumir cuando eligen a las autoridades. ¿Qué esperamos lograr en el desarrollo de esta actividad? Planificar la estructura del díptico. Muy bien. Con sugerencias y recomendaciones para elegir a las autoridades. Planificar la escritura del díptico. Ese es lo primero que debemos de realizar. Escribir la primera versión del díptico de acuerdo a lo planificado, es decir, de acuerdo a lo que tú vas a escribir. Revisar el texto de acuerdo a los criterios establecidos. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos criterios. Y por último, escribir la versión final del texto y publicar. Entonces, si observamos todos los pasos, vamos primero a planificar la escritura, escribir nuestra primera versión, es decir, un borrador, revisar el texto, no solamente nosotros, sino también con ayuda de un familiar, y luego de revisarlo, este borrador, vamos a escribir la versión final. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro díptico? Primero, en el díptico debes organizar información, considerando imágenes y textos. Recordemos el díptico que vimos hace unos días. Usando letras de diferentes colores y tamaños. El lenguaje debe ser claro y directo. Y sobre todo sencillo y entendible para las demás personas. Presenta el tema como parte de la portada del díptico. Cuando hablamos de la portada, no se olviden que es la parte principal. Acabo de tener en claro. La cara principal. Vamos a escribirlo con rojo para poder distinguir, para que resalte. Listo. La cara principal. El díptico. Muy bien. Ahí lo tengo ya. Es la cara principal del díptico. ¿Qué más tenemos en este caso? Nos dicen, expone el tema presentando conceptos, información estadística, gráficos, ilustraciones o imágenes como parte de los lados interiores. Ojo, recuerden que estas actividades, por ejemplo, cuando hablamos de información estadística y de gráficos, ustedes elaboraron ya una pequeña encuesta y lo pueden incluir ahí. De repente pueden poner, en mi caso, de repente yo he elaborado una pequeña encuesta y le he aplicado, por ejemplo, a 4 o 5 personas, a 2 o 3 personas. Y pueden poner ahí la información estadística. Pueden poner su tabla de doble entrada y también su gráfico. Muy bien. No se olviden agregar ilustraciones o imágenes. Y sobre todo, presentar conceptos. Conceptos como qué o sobre qué. Recuerden que es sobre la toma de decisiones. Recuerden bien que hay una actividad referente a la toma de decisiones. Cuando vimos las preguntas y sobre todo vimos los círculos. Se recuerden que hay un niñito en medio y alrededor hay 4 círculos.
Entonces pueden tomar esa parte como conceptos también. ¿Qué más nos dice? En la contraportada, es decir, en la parte de atrás, presenta mensajes motivadores, ideas fuerza y recomendaciones. Miren qué interesante. Ya para finalizar la actividad. Entonces, miren, vamos a repasar nuevamente cómo lo vamos a hacer. En la parte principal, en la portada, ya presentamos el tema. Muy bien. ¿Cuál puede ser nuestro tema? Recomendaciones y sugerencias para elegir a las autoridades. Puede ser ese nuestro tema. ¿Ya? Dentro del díptico, es decir, en las dos caras interiores, podemos poner conceptos. Hemos visto actividades que nos hablan sobre los pasos para tomar las decisiones correctas, información estadística y gráficos, cuando vimos en este caso el ejemplo de Juan y nosotros elaboramos también nuestro propio cuadro estadístico, recuérdenlo bien. Y en la contraportada, recomendaciones podríamos poner. Entonces, es hora de comenzar. Vamos a observar acá, nos dice muy claro que ahí tenemos, por ejemplo, la portada que presenta el tema que se aborda, que es la cara principal. Muy bien. Tenemos los lados interiores que pueden haber conceptos, información estadística, gráficos, ilustraciones. Y por último tenemos la contraportada que viene a ser las ideas, fuerzas o recomendaciones también. Entonces ya tenemos en claro todo lo que vamos a trabajar. Ahí está nuestro díptico. Es muy importante. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es un díptico? Acá viene la parte teórica. Un díptico es un folleto, es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, es decir, en dos. Quedan divididos en dos partes. Muy bien. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad. Del mismo modo, se usa para exponer información. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, exponer una información. Entonces, planificamos. Para planificar tengo que hacerme las siguientes preguntas. No hay que olvidarnos. Unas preguntas básicas e importantes sobre nuestro díptico. ¿Cuál será el propósito de mi díptico? Muy bien. ¿A qué público estará dirigido? ¿Qué información de las actividades anteriores utilizarás? Muy bien esta preguntita. Revisando nuestras actividades, tu portafolio, tu cuaderno donde guardes, en este caso, todo lo que estás trabajando. Recuerda que puedes colocar tu cuadro estadístico y tu gráfico, tu tabla de doble entrada sobre todo. ¿Cuál será el tema que abordarás? Ya lo habíamos dicho. Recomendaciones y sugerencias para tomar decisiones. Podríamos hacer ese. ¿Qué lenguaje usarás? ¿Formal o informal, coloquial, familiar? Entonces, como yo quiero que todos lo lean, puedo utilizar un lenguaje formal. Muy bien. ¿Cuáles serán los conceptos, información estadística, gráficos e ilustraciones que colocarás o que utilizarás? Esto lo voy a colocar en los lados interiores. Ya, miren, estas dos ideas, estas dos preguntas, podemos decir que están relacionadas. ¿Ya? Muy bien. Lados interiores, recuérdenlo bien. ¿Qué recomendaciones y sugerencias considerarás que favorezcan? Miren, nosotros a lo largo de toda la actividad hemos desarrollado infinidad de recomendaciones y sugerencias para la toma de decisiones en beneficio de todas y todos. Recordemos tanto en las actividades, en los ejemplos con los niños, que hemos leído algunos casos, el caso 1 de Mary, el caso 2 que era de Leonardo, de Ramiro, si es que no me equivoco, son diferentes tipos de casos, de chicos. Y por último, dos preguntitas más, nos dice, ¿cuáles serán los mensajes motivadores o de fuerzas o recomendaciones? Estas recomendaciones tú también has elaborado, recuérdenlo bien. Todos los trabajos que hemos elaborado durante estas semanas los vamos a colocar en nuestro díptico y para eso te debes de seleccionarlo. Y por último, colores y tamaño de la letra que vas a usar. También se va a enviar de repente un video cómo se elabora un díptico, pero recuerden ustedes que ese es un modelo, un ejemplo. Ustedes lo van a hacer de acuerdo a sus trabajos. Muy bien, entonces, una vez que ya tengo cómo lo voy a elaborar y hice mi planificación, es hora de escribirlo. ¿Cómo lo voy a escribir? Veamos. Utilizamos nuestra creatividad y recuerda que tu plan es la ruta que vas a seguir. Este es nuestro plan. Todas estas preguntitas representan nuestro plan. Por eso dice muy importante
planificar. Voy a planificar cómo voy a escribir mi díctico. Es el momento oportuno para elaborar la primera versión. Ojo, nuestra primera versión de tu díctico, es decir, nuestro borrador. Acá voy a elaborar mi primer borrador. Muy bien, podemos usar un cuaderno o una hoja de papel de reuso en este caso. Este es mi primer borrador. Nuestra primera versión representa nuestro borrador. Muy bien. Y de acá tenemos un ejemplo de cómo debemos de tener en cuenta nuestro díctico. Ahí está la portada. Va en una sola carita, miren. Los lados interiores van juntos, uno al lado del otro. Y por último tenemos la contraportada. Muy bien, la portada, ahí está la idea. Presenta el tema a modo de título que oriente a la lectora o lector sobre qué tratará. Es recomendable acompañarlo con una imagen que resalte y ayude a comprender el tema. Muy bien. Mientras que los lados interiores es la parte importante donde se presentan las sugerencias y recomendaciones para tomar decisiones con responsabilidad. Presenta la información usando colores, tipos y tamaños de letra diferentes para resaltarlo. Ah, interesante. Usa la información obtenida de tu portafolio como toman decisiones, criterios para tomar decisiones, etc. Podemos buscar la información de nuestros trabajos anteriores y colocarlo. Acompaña con gráficos, dibujos o imágenes que ayuden a tomar decisiones responsables. Entonces recuerden que todo lo que va en el lado interior son nuestros propios trabajos, las producciones que ustedes que han realizado a lo largo de estas semanas. Y por último, la contraportada dice que cierra el díctico considerando un eslogan, un mensaje o recomendaciones importantes. Recomendaciones importantes. Entonces, si nos damos cuenta, el díctico está bien fácil de elaborarlo porque es a lo largo de todos los trabajos que hemos venido realizando. Muy bien. Ahora sí, vamos a revisar nuestro díctico, darle una miradita y hemos hecho nuestro borrador y ver si cumple con las siguientes preguntas. ¿La información que se expone es entendible, clara y sencilla? Muy bien. ¿La portada transmite la idea que contendrá el díctico? De repente yo le puedo poner en mi borrador una idea, un tema sugerido, y luego colocar de repente una imagen. Y para eso no se bien hay que revisarlo primero. El díctico presenta información de fuentes confiables desarrolladas en las actividades anteriores. Claro que sí. En la contraportada del díctico se expresan las ideas más importantes, mensajes motivadores, eslogan, entre otros. Vamos a poner, si ustedes consideran que sí, si he puesto un eslogan, si he puesto mensajes motivadores, lo van a colocar acá. Las últimas preguntas son, ¿existe relación entre toda la información que presenta el díctico, imágenes y textos? El uso de los conectores, así como de la coma y el punto, dan claridad al texto. Si hacen visibles con claridad las recomendaciones y sugerencias en el díctico, ¿tuviste en cuenta el destinatario y el propósito? Miren cuántas preguntas en relación a nuestro borrador. Son 8 preguntas en relación a nuestro borrador. Luego que ya hemos revisado nuestro borrador, que hemos mejorado ese borrador, es momento de escribir la versión final. En ella no te olvides de incluir las mejoras. Si hemos corregido algo, lo mejoramos ahí. A fin de que tu díctico exprese con claridad las recomendaciones y sugerencias que orienten a la toma de decisiones en beneficio de todas y todos. No olvidemos que esta es nuestra parte principal. Esta viene a ser nuestra meta. Nuestros dícticos deben dar claridad a las recomendaciones y sugerencias que orienten a la toma de decisiones. Eso es muy importante. Y por último, reflexiona sobre lo aprendido. ¿Qué voy a hacer? Las recomendaciones y sugerencias del díctico benefician a la familia en qué. Las ideas que presentan el díctico son, ¿cuáles son mis ideas? Con un vocabulario formal, sencillo y claro. El díctico se sustenta en fuentes como, también lo colocaremos ahí. Y por último, ya vamos a guardar el trabajo en nuestro portafolio y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Pudiste plasmar el díctico con todo lo que aprendiste? Algunos pondrán que sí, otros pondrán que no, y deben poner también por qué. ¿Qué te pareció interesante y te podría servir en tu vida cotidiana? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste al momento de elaborar tu díctico?
¿Qué estrategias conociste que te permitieron lograr un mejor aprendizaje? Y por último, tu autoevaluación. Planifiqué el escritura lítico con sugerencias y recomendaciones para elegir las actividades. Escribí la primera versión del lítico de acuerdo a lo planificado. Escribí la versión final del texto y publicarlo. Revisé el texto de acuerdo a los criterios establecidos. Entonces, queridos estudiantes, la actividad del día de hoy, que es elaboración del lítico, sobre todo tenemos que tener en cuenta nuestra planificación y sobre todo colocar la información de los trabajos que hemos venido realizando durante todas estas semanas. Ya, queridos estudiantes, entonces el día de hoy ya concluimos con esta actividad muy importante y también concluimos con la experiencia de aprendizaje. El día lunes también comenzaremos con una nueva experiencia de aprendizaje en la cual está llena de varias actividades. Me despido de ustedes y nos encontramos en un nuevo video. Que tengan todos muy buenos días.